Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudio que comenzamos hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo número 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando los primeros 3 versículos del capítulo 6 de Hebreos y estuvimos hablando sobre los rudimentos que el autor menciona en esos primeros 3 versículos. Y estuvimos hablando que los rudimentos o enseñanzas elementales que menciona el autor son, número 1, el arrepentimiento de obras muertas; número 2, la fe en Dios; número 3, la doctrina de bautismo; número 4, la imposición de manos; número 5, la resurrección de los muertos; y número 6, el juicio eterno. Y estuvimos viendo cómo estos rudimentos se aplican tanto al judaísmo como al cristianismo, y estuvimos viendo las comparaciones la semana pasada. También estudiamos de cómo el autor de esta carta, de la carta a los Hebreos, le advierte al lector de que no puede quedarse estancados en los rudimentos o en estas enseñanzas básicas, porque si no, jamás podrían madurar, jamás podrían llegar a una madurez espiritual en su vida como cristianos. El autor de Hebreos entonces entiende de que la solución no es volver a enseñarles estos rudimentos, sino que la solución se encuentra en que tienen que poner sus ojos o su mirada en Jesús. Esa era la solución que el autor de Hebreos les está presentando a cada uno de ellos. Por tal razón vemos en el capítulo 12 de Hebreos donde el autor de Hebreos les dice: puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y esta es la razón por la cual él le dice, esa es la única forma. O sea, se deja ver de que esa es la única forma en que ellos pueden conseguir la madurez espiritual. Simplemente poniendo los ojos en Jesús. ¿Y por qué tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? Estuvimos viendo de que porque esto no se trata ni de los profetas, esto no se trata ni de los sacerdotes, no se trata ni de la ley, no se trata ni de Moisés, tampoco se trata de los ángeles, ni de los rudimentos de la doctrina, sino que esto se trata de Jesús, esto se trata de Jesucristo, esto se trata de la supremacía de Jesús sobre todas las cosas, y este es el tema principal de toda la carta hacia los hebreos, de esta carta que se dirige a los hebreos. Es el tema principal de esta carta, de la supremacía de Jesús sobre todas las cosas. Y en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar los versículos del 4 al 8 del capítulo 6 de Hebreos. Pero antes de comenzar de lleno a este estudio, vamos a orar primero en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí para adorar tu nombre. Señor, yo te pido que se haga tu voluntad en este día, Señor. Que sanes al que vayas a sanar, Señor. Que libertes al que esté atado y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este día estoy muy emocionado de comenzar a hablar sobre estos versículos de este capítulo número 6 de Hebreos, porque realmente es algo maravilloso e impresionante. Y quiero dejarles saber nuevamente, como ya les he mencionado, que este capítulo número 6 de Hebreos es un capítulo muy difícil de enseñar, así que vamos a ir viéndolo poco a poco para conocer lo que el autor les estaba hablando a sus lectores en aquel tiempo, y también para ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en día a cada uno de nosotros. Y antes de comenzar a estudiar los versículos del 4 al 8,
quiero que volvamos a repasar unos términos y que volvamos a refrescar nuestra memoria, porque esto es muy importante que lo tengamos presente en nuestra memoria para poder entender lo que el autor de los Hebreos nos quiere decir en estos versículos que ya mismo vamos a entrar de lleno a estudiar. Y lo primero que voy a explicar es el término de la apostasía. En estos capítulos que hemos estado estudiando, se ha estado hablando sobre la apostasía. El autor de Hebreos está atacando fuertemente el tema de la apostasía. Cuando nosotros hablamos sobre lo que es la apostasía, esto se refiere a cuando una persona abandona totalmente su religión o la doctrina. O sea, en otras palabras, esto se refiere a que una persona que ha confesado ser cristiana, pero que luego se aparta y abandona la fe cristiana totalmente, esto es una persona que es apóstata. Ahora bien, ya hemos estudiado en las pasadas clases y en las pasadas lecciones que el verdadero cristiano, el que realmente ha nacido de nuevo, no puede apostatar. La persona que apostata, o sea, que abandona totalmente el evangelio, esto quiere decir que esta persona realmente no había nacido de nuevo, o sea, que realmente no era salva. Esto quiere decir que esta persona nunca fue un cristiano verdadero. Y en las escrituras podemos ver cómo Juan habla sobre este asunto y lo encontramos en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 19. Mira cómo Juan nos dice a cada uno de nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, Juan está diciendo de que estas personas se fueron, abandonaron la congregación, abandonaron la iglesia, abandonaron el evangelio porque no eran de nosotros. Y entonces Juan dice, si ellos realmente eran parte de nosotros, si ellos realmente eran cristianos, si ellos realmente eran discípulos de Cristo, ellos no se hubiesen salido, ellos no se hubiesen ido de ese grupo de personas, de la iglesia. O sea, en otras palabras, si ellos hubiesen nacido de nuevo, si hubiesen sido nacidos de nuevo, ellos no lo hubiesen abandonado. Pero, como dice Juan, ellos salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, esto quiere decir que muchas de las personas que están dentro de la congregación, muchos de los que profesan ser cristianos, realmente no lo son. Y por eso él dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o sea, que no todos son parte del reino de Dios. Mire lo que Pablo nos dice a cada uno de nosotros en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, mire cómo Pablo dice, si alguno está en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no está en Cristo, entonces no es una nueva criatura, pero aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron. Y que ahora, entonces ya las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y esto quiere decir entonces que el que ha nacido de nuevo, o sea, que el verdadero cristiano entonces no puede apostatar. ¿Por qué? Porque ya es ahora una criatura nueva. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas han sido hechas nuevas. Y por lo tanto, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ahora, para poder entender un poco mejor esto, yo quisiera hacer esta pregunta. Yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuántas veces una persona tiene que nacer de nuevo para ser salva? Veamos cómo la palabra del Señor contesta esta pregunta y busquemos en Hebreos el capítulo 7, el versículo 25. Mira lo que nos dice aquí el autor de Hebreos. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar
para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea que Dios es poderoso para salvar para siempre. Aquí la Escritura nos está diciendo a cada uno de nosotros de que Dios es poderoso para salvar para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive perpetuamente para interceder por cada uno de nosotros. Mire lo que en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 14, el autor de Hebreos nos dice: porque por una ofrenda, Él, Jesucristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta de cuántas veces una persona tiene que nacer de nuevo para ser salvo? Hermano, solamente se necesita nacer una sola vez. Solo se necesita nacer nuevamente una sola vez. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso para salvar para siempre. ¿Por qué? Porque Él vive perpetuamente intercediendo por cada uno de nosotros. Y porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que han sido santificados, a los que son santificados. Así que, hermano, que la persona que abandona el evangelio totalmente, esa persona es una persona apóstata. Realmente esta persona nunca fue salva. O sea, si nosotros vemos que una persona profesó ser cristiana, pero realmente tomó una decisión y dijo: ya, yo no quiero saber más de esto, y abandonó el evangelio totalmente, esa persona en primer lugar nunca fue salva. Esa persona nunca nació de nuevo. Ahora, ya que hemos refrescado nuestra memoria a la luz de las Escrituras, ahora estamos un poco más preparados para poder entrar a estudiar los versículos del 4 al 8. Y yo quiero que busquemos en nuestras Biblias estos versículos del capítulo 6 de Hebreos, los versículos del 4 al 8, y leamos, y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, estos textos bíblicos constituyen otra de las advertencias que encontramos en la carta a los Hebreos. Existen varias interpretaciones de estos versículos que acabamos de leer. Y quiero dejarles saber de que estos versículos, este capítulo número 6, ha sido de mucha, por alguna razón ha sido y todavía sigue siendo de mucha controversia entre iglesias y entre teólogos, ¿verdad? Y predicadores. Y ahora yo quiero entrar a hablar sobre las varias interpretaciones que existen sobre estos textos, de donde se hace la pregunta de a quiénes se refieren y van dirigidos cada uno de estos textos. Es decir, a qué grupo de personas dentro de la congregación se estaba refiriendo el autor de Hebreos. Y eso es lo que vamos a empezar ahora, y vamos a entrar a analizar las interpretaciones más comunes que hay y existen sobre estos versículos. Y la primera interpretación lo es que algunos han utilizado esta porción de las Escrituras para concluir que los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo pueden perder su salvación. Es decir, que esta advertencia era para creyentes genuinos que han nacido de nuevo, que son salvos verdaderamente y que pueden apostatar total y permanentemente y perderse. Esta es la primera interpretación que se da. La segunda interpretación es que lo que dicen estos versículos se trata de una advertencia en un caso hipotético, o sea, en una suposición de algo, en donde dice
que si un cristiano pudiera caer, sería una caída permanente. O sea, en otras palabras, que este cristiano que tuvo una caída, que cayó, ya no se levantaría jamás, no se pudiese levantar una vez más. Y la tercera interpretación que existe es que la advertencia que el autor de Hebreos expone va dirigida a una secta judía que es tan peligrosa que abrazarla conllevaría la pérdida de toda esperanza de salvación. Esto quiere decir que había una secta judía que realmente era muy peligrosa, que las cosas que enseñaban eran de tal manera tan peligrosas que se podría perder la esperanza de salvación. La cuarta interpretación lo es que el autor de Hebreos está hablando de personas en la congregación que han hecho profesión de fe y que se apartan o apostatan de la fe. Estas personas no son creyentes genuinos ni han nacido de nuevo. O sea que estas personas que profesaron y dijeron que eran cristianos y profesaron de la fe, pero que se apartaron totalmente, no eran creyentes genuinos y no habían nacido de nuevo. Ahora, yo quiero que tomemos primeramente a estudiar la interpretación número 2. La interpretación número 2 se trata de una advertencia en un caso hipotético, o sea, en una suposición, donde dice que si un cristiano pudiera caer, sería una caída permanente y éste no podría levantarse jamás. Claro está, primeramente debemos considerar todo el testimonio de la Escritura que establece la preservación de Dios sobre los creyentes genuinos. Esta caída es imposible para un verdadero creyente debido a la obra de preservación de Dios de su pueblo, como lo acabamos de leer al principio de la lección. O sea, estuvimos viendo en Hebreos capítulo 7, el versículo 25, también vimos Hebreos el capítulo 10, el versículo 14, y leamos ahora en donde nos dice Juan capítulo 10, el versículo del 27 al 30, donde nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Mire lo que nos está diciendo aquí. Este es Jesús el que nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y las ovejas las siguen. Y Él es el que nos da la vida eterna y jamás vamos a perecer. Y lo más interesante que dice es que nadie las arrebatará de su mano. Y dice después en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, ¿quién puede arrebatarnos a cada uno de nosotros de las manos de Dios? De las manos de Jesucristo, de las manos del Padre. ¿Quién puede hacer eso? ¿Acaso será que nosotros podemos arrebatarnos de las manos de Dios? ¿Acaso será que alguien, una persona en este mundo puede arrebatarnos a nosotros de la mano de Dios? ¿Acaso será que el diablo puede arrebatarnos de la mano de Dios? Y esto es algo muy interesante porque aquí el mismo Jesús nos está diciendo, y vuelvo y lo repito, y en el versículo 28 del capítulo 10 de Juan dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermano, aquí vemos la seguridad de la salvación. Aquí vemos realmente que lo que es la salvación. Esta es la seguridad. Yo me siento seguro cuando leo estos versículos. Yo me siento seguro de que soy salvo y de que estaré reinando con Jesucristo por toda una eternidad. Y por esta razón es que al principio estuvimos repasando todos estos versículos para que no se nos pierda de vista
lo que realmente las Escrituras nos está hablando a cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos considerar que el autor en estos textos del capítulo número 6, los versículos del 4 hasta el 9, esté hablando sobre un caso hipotético. La naturaleza grave de la advertencia a los lectores no da margen a que sea un caso hipotético. O sea, esto quiere decir que si esta advertencia simplemente fuese una advertencia hipotética, ninguno de los lectores tomaría esta advertencia con seriedad. Es por lo cual que esta interpretación queda descartada. O sea, como si el autor hubiese dicho que esto es algo hipotético, que esta advertencia es simplemente algo, una suposición, entonces el lector no tomaría esto seriamente como una advertencia. Y por tal razón, esta interpretación queda descartada. Ahora pasemos a la interpretación número 1 que hablamos. Y así como repasamos las Escrituras al principio, esta primera interpretación queda descartada toda vez que el testimonio de las Escrituras en general establece claramente la seguridad de la salvación, como lo hemos estado viendo desde que empezamos esta clase. Si la seguridad de la salvación dependiera o descansara en nosotros, definitivamente perderíamos la salvación, ya que nosotros somos débiles y no podemos perseverar por nuestras propias fuerzas. La salvación, hermanos, tenemos que entender esto. La salvación le pertenece enteramente a Dios. O sea, la salvación le pertenece totalmente a Dios. Miren lo que nos dice en Apocalipsis, el capítulo número 7, el versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea que la salvación no le pertenece a ningún ser humano. La salvación no le pertenece a nadie. Simplemente le pertenece únicamente y exclusivamente a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, todos estamos de acuerdo que la salvación no es por obra, sino que es por gracia mediante la fe. Pero por alguna razón se ha querido dar la impresión de que luego de haber creído y luego de haber nacido de nuevo, la salvación se mantiene y tiene que ser mantenida por nuestras obras. Y esto es totalmente falso, hermano. La salvación es un regalo de Dios. No mantenemos la salvación mediante buenas obras. Las buenas obras son el producto de nuestra salvación. O sea, las buenas obras es el resultado de que nosotros somos salvos. Y esto me acuerdo que lo hablaba una vez el hermano Elí en una de sus clases de escuela bíblica. Nosotros, hermanos, hacemos buenas obras como evidencia de que ya nosotros somos salvos. Veamos lo que dice en Efesios el capítulo 2, el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque hemos recibido la salvación. Y esa tiene que ser la evidencia que se presenta en este mundo para que las personas puedan ver de que nosotros somos salvos. Es decir, hermanos, que nosotros hemos sido salvos para andar en buenas obras y no somos salvos por hacer buenas obras. Hay un gran número de textos bíblicos que establecen la seguridad de la salvación y yo quiero pasar a mencionar algunas de ellas porque es bien importante que entendamos esto, la seguridad de la salvación. Es como dice R.C. Sproul, él dice, tenemos seguridad de la salvación porque la salvación es del Señor y nosotros somos hechura suya. Él da el Espíritu Santo a cada creyente como una promesa de que cumplirá lo que empieza. De la misma manera, ha sellado a cada creyente con el Espíritu Santo. Él nos ha marcado con una marca indeleble. Esto quiere decir que no se puede borrar
o quitar. Y nos ha dado su pago inicial personal como garantía de que terminará la obra en nosotros. Y esto es algo muy importante, hermano. Tenemos que entender lo que es la seguridad de la salvación. Y quiero darles unas recomendaciones. Si usted quiere abundar más sobre estos temas, yo les recomiendo este libro que se llama Teología Sistemática del Dr. Wayne Grudem. Es muy bueno. Él explica muy bien lo que es la perseverancia de los santos y la seguridad de la salvación. También, si usted quiere, de hecho, yo les recomiendo esta Biblia de estudio, que es realmente una joya. Esta Biblia de estudio es la Biblia de estudio de la Reforma por R.C. Sproul. Es tremenda. Si usted puede conseguir esta Biblia de estudio, se la recomiendo. Es tremenda. Es una de las Biblias que yo utilizo, ¿verdad?, para prepararme en todos estos estudios. Así que hay recursos disponibles para poder entender más esto a profundidad. Así que vamos a entrar a mencionar algunos de estos textos bíblicos que establecen la seguridad de la salvación. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, los versículos del 24 al 30. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mire cómo dice el versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mire cómo nos dice en Romanos capítulo 8, los versículos del 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, muchas veces citamos estos versículos, muchas veces se predican, pero pocos son los que pueden entender lo que esto realmente significa. Y lo que nos está diciendo aquí es la seguridad de la salvación. Mire lo que en Juan capítulo 5, el versículo 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá ¿qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. En el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, los versículos del 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¡Wow! Esto es algo impresionante. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, esta es la seguridad de la salvación. No dude de su salvación, hermano. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Efesios el capítulo 3, el versículo 11 y 12 nos dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire cómo dice el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. En Romanos el capítulo 5, los versículos 9 al 10 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Hebreo el capítulo 10, el versículo 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Romanos el capítulo 5, los versículos del 9 al 10 nos dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Romanos el capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos el capítulo 8, los versículos 31 al 34, nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar a cada uno de nosotros, hermanos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces, ¿cómo Él intercede por nosotros? Es como lo dice Hebreos el capítulo 7, los versículos del 23 al 25. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, está hablando de Jesús. Por lo cual puede también salvar, mire cómo dice, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, estos y muchos textos más afirman la seguridad de la salvación. Y cuando nosotros lleguemos al capítulo número 7, estaremos abundando más en el rol de intercesor de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos tocando más en detalle este asunto. Así que, hermanos, yo les invito a que pongamos nuestra mirada en Jesús, a que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que nos da la salvación y la vida eterna a cada uno de nosotros. Y el mismo Jesús nos asegura esta salvación. Ahora, hermanos, nos quedan las interpretaciones número 2 y la número 4, las cuales estaremos analizando en las próximas clases si así el Señor lo permite. Así que, hermanos, yo les invito a que venga, traiga su Biblia, traiga su libreta para que anote todos estos versículos bíblicos y así podamos estudiar todos juntos la palabra del Señor, que realmente a mí me emociona estudiar este libro de los Hebreos. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí en este día para adorar tu nombre y estudiar un poco más de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a poder entender, Señor, que en ti tenemos una seguridad y es la seguridad de la salvación, Señor. Podemos confiar plenamente en que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias que estén ocurriendo en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos bendigas cada día y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Que el Señor les bendiga. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free, oh, is free.